El caos en Asia Occidental. Estábamos tan centrados en Asia Occidental. Pero volviendo a Ucrania y a lo que está ocurriendo, con estas nuevas olas de escalada, el uso de drones y la forma en que Ucrania intenta seguir luchando contra los rusos. ¿Cree que, con este tipo de, digamos, situación, la gente en Rusia está tan cansada de esta guerra, quieren salir de ella lo antes posible? ¿Cómo ve usted el conflicto en Ucrania? ¿Vamos a ver algún tipo de escalada o veremos nuevas conversaciones entre las dos partes? En su opinión, ¿qué es más probable? ¿Negociaciones o una nueva escalada? ¿O quizá ninguna de las dos? Y seguiremos viendo el mismo tipo de conflicto que hemos estado presenciando hasta ahora. We have a permanent war against Russia. Tenemos una guerra permanente contra Rusia. Y en cierto sentido el titular de hoy es importante. La escalada es inminente, pero la escalada se da en ambos lados. Y para el lado ruso, la escalada llega demasiado tarde. Demasiado tarde. Déjame intentar explicarlo. Sin restar importancia al avance hacia el oeste de las fuerzas rusas en los frentes ucranianos, en esas 5 direcciones. Es algo muy curioso cuando antiguos miembros de la CIA o del MI6, no voy a decir nombres, todos saben de quién hablo, informan de que Rusia se está preparando para atacar a la OTAN o que está a punto de producirse algún tipo de golpe interno en el Kremlin, ese tipo de cosas. Déjame desmenuzar todo eso. Los antiguos agentes de la CIA y del MI6 han perdido la capacidad de recopilar inteligencia como se les enseñó, o bien están actuando en realidad como parte de operaciones psicológicas de la CIA y el MI6 para aumentar la percepción de que Rusia, internamente, es débil, vulnerable y está a punto de caer en algún tipo de conflicto político o militar. Nada de eso es cierto. Lo que sí es cierto es lo siguiente. Como decías, Nima, los avances en la guerra con drones son tan rápidos y tan amplios que hacen posible imaginar un futuro en el que Ucrania sea una plataforma de lanzamiento sin gente, sin población. Si eso llega a hacerse, y ahora mismo se está probando, hablaremos de esas pruebas en un momento, los dos principales objetivos de guerra de Rusia, la desmilitarización de Ucrania y la desnazificación de Ucrania, se vuelven imposibles de lograr. En otras palabras, realmente se puede conseguir sobre el terreno, avanzando del oeste, por esta hecho, la culminación de la liberación por Donetsk. Eso aún está lejos de estar completo, ni mucho menos. Lo siento, pero Pokrovsk todavía no es rusa, y hay varias grandes aglomeraciones que siguen siendo escenario de combates muy intensos. Eso es Donetsk. Las regiones de Zaporozhye y Kherson, las otras dos, Lugansk que está más o menos bajo control ruso al 100%, no lo están. El problema es que aunque estuvieran totalmente controladas por Rusia, incluso si las fuerzas rusas las ocuparan, estarían a salvo de una guerra de drones cada noche, cada día. El problema de que Ucrania se haya convertido en una plataforma de lanzamiento contra Rusia, no solo en esas 4 regiones, sino también en Crimea y más adentro en el interior de Rusia, es que no hay manera de desmilitarizar esa plataforma de lanzamiento frente a los drones con los medios militares actuales. Peor aún, la desnazificación, incluso si aceptamos lo que algunos proponen, una decapitación del régimen de Zelensky en Kiev, no puede aplicarse a las fuerzas que se oponen a Rusia cuando están repartidas no solo en Kiev, sino también en Berlín, en París, en Londres, en Finlandia y en todo el ámbito de la OTAN. La OTAN está nazificada ahora, y está perfectamente claro, y lo ha estado desde hace tiempo para el Estado Mayor, que Rusia no está preparada para librar una guerra larga y permanente contra la OTAN. Aunque según mis fuentes, el Estado Mayor y la inteligencia militar rusa llevan tiempo asumiendo que esta guerra permanente será efectivamente larga. Por eso, la posición del Estado Mayor ha sido lograr por medios militares el apoyo necesario para una negociación diplomática o algún tipo de negociación que permita alcanzar una pausa significativa. Una pausa, no el fin de la guerra.
A pause, however, accepts that Una pausa, sin embargo, implica aceptar que los objetivos de desmilitarización y desnazificación no pueden alcanzarse mientras Rusia esté siendo atacada en el interior del país, en alta mar, muy, muy lejos de sus costas, en cualquier lugar donde Rusia comercie. Esa guerra sigue y no tiene solución. No puede resolverse mediante negociación. Acabamos de verlo, y lo comentábamos antes. Incluso el secretario de Estado Rubio afirma ahora que la llamada Fórmula de Ankara no es un acuerdo. Dijo hace 5 días, creo que fue en Bahrein, que la Fórmula de Ankara, con la que el propio presidente Putin estuvo personalmente de acuerdo, sirvió de base para su enfoque negociador, y sobre la que su negociador estadounidense, Kirill Dmitriev, sigue trabajando. Kirill Dmitriev continues to function. The Anchorage formula doesn't exist, Rubio said. If it La llamada Fórmula de Ankara no existe. Rubio dijo que si existiera, ya habríamos tenido un final para la guerra. Desde el lado ruso, esto se ha entendido desde hace tiempo por parte de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el propio presidente Putin los ha desautorizado públicamente, ya sea en persona o a través de su portavoz, Dmitry Peskov, o del otro portavoz, Yuri Ushakov. ¿Y qué era la Fórmula de Ankara? Era la confianza, por parte de Rusia, en que Estados Unidos no promovería una guerra permanente contra Rusia, que Estados Unidos ofrecería a Rusia una garantía de seguridad en Europa, que apoyaría, digamos, un acuerdo de paz a escala europea. Pero eso no es lo que está ocurriendo. That's not what's happening. In fact, through the drone mechanism, De hecho, a través del uso de drones, que se lanzan contra buques comerciales rusos, petroleros y gaseros en el extranjero, tan lejos como el sur del Mediterráneo o el Océano Índico, o con los ataques a refinerías en el interior de Rusia. Todo eso significa que la OTAN sigue actuando, con la dirección, la ayuda y la inteligencia de Estados Unidos, de una forma que convierte a Ucrania en una plataforma de lanzamiento eficaz, pero sin personal. Así que, si imaginamos una serie de posibles escaladas por parte de Rusia, por ejemplo el uso de los Ereshniks dentro de Ucrania, lo que el lado ruso no ha conseguido hacer al atacar la infraestructura militar ucraniana es reducir el volumen de producción de drones, ni su lanzamiento, ni la precisión de sus objetivos. Por muy intensos que sean los ataques aéreos rusos, por mucho que se adentren en Occidente, el volumen y la intensidad de la guerra con drones de Ucrania no se han visto realmente frenados. Así que la escalada por parte de Rusia ya no tiene efecto disuasorio en ese sentido. En segundo lugar, Estados Unidos está tan comprometido con esta larga guerra contra Rusia como los europeos. Es simplemente falso, una ilusión ingenua, pensar que Rusia puede dividir a Estados Unidos o a la administración Trump, o al propio Trump y a la familia del presidente, de los europeos. Esa línea ya ha perdido su sentido. Lo ha perdido políticamente, lo ha perdido militarmente, y ahí es donde estamos. John, cuando miras a los europeos hoy en día, ¿crees que? Porque el tono entre los demócratas es que la guerra en Asia Occidental, de alguna manera, está llegando a su fin y que hay que seguir adelante, buscar la forma de apoyar a Ucrania. Y da la sensación de que, como el propio Donald Trump dijo, que Zelensky lo está haciendo bien en Ucrania. Eso no es una buena señal para quienes están negociando, para los que intentan negociar con Estados Unidos. Eso significa que, primero, Ucrania ya no es una prioridad para la administración. Y segundo, parece que los europeos tienen cierta ventaja en lo que respecta a las políticas sobre Ucrania. No sé, ¿cómo ves tú la relación entre la administración Trump y los europeos en lo que se refiere a Ucrania? ¿Y cómo crees que percibe eso Rusia? And how does Russia perceive that? Bueno, hay tantas ideas delirantes circulando sobre este tema que necesito aclarar unas cuantas. Por supuesto, de vez en cuando surgen todo tipo de fricciones entre alguien tan volátil y tan predeciblemente impredecible como Trump y, digamos, los líderes de Europa.
Por ejemplo, la señora Meloni, la primera ministra de Italia, está tan comprometida con la guerra, con esa guerra permanente contra Rusia, como cualquiera. Da igual si se trata de extrema derecha dentro de la política italiana. Ahora mismo está teniendo un conflicto particular con Trump, en el que Trump la ha insultado. In which Trump has insulted her. In Italian politics, I'm well informed by Italians. En la política italiana, estoy bien informado por italianos. Ella tiene un problema: cómo defender al Papa, cómo mantener su posición como partidaria de una guerra permanente contra Rusia y al mismo tiempo como defensora de Israel, mientras intenta manejar un enfrentamiento personal con Trump. Trump está minando su posición y no está claro hacia dónde puede ir una figura como Meloni cuando se encuentra en una situación tan conflictiva, justo cuando los votantes italianos buscan una alternativa a Meloni. Hemos visto un episodio parecido en Inglaterra, o mejor dicho, en Gran Bretaña. Durante mucho tiempo, desde el lado ruso se ha pensado que sería mejor que el primer ministro Starmer fuera reemplazado, mejor para Rusia, mejor para una solución negociada con Ucrania. ¿Y cuál es el resultado? Entre Stahl e Andy Burnham è a punto di convertirsi in Prime Ministro del Buckinghamshire. Is about to become Prime Minister of a Labour Party that's severely damaged.